¿Alguna vez te has detenido a pensar quiénes son realmente esos ídolos intocables que vemos deslumbrar con su luz en la gran pantalla y las redes sociales? Lo cierto es que detrás de todo ese brillo, la fama desmedida y el éxito aparente existe una realidad mucho más cruda, donde muchas celebridades transgénero han vivido un auténtico calvario en silencio, luchando contra sus propios demonios y el miedo al que dirán. Lo que estás a punto de escuchar no son simples historias de cambio de imagen, son relatos desgarradores de supervivencia pura y dura. Y te aseguro que algunas de estas verdades ocultas te van a dejar con la boca abierta mucho más de lo que te imaginas. Hablemos de Chaz Bono, una figura que ha tenido que reconstruirse desde los cimientos. Lejos de los reflectores cegadores de Hollywood, es el lugar donde la popularidad suele servir para tapar las verdades más incómodas y dolorosas. Se ha gestado la compleja y fascinante historia de vida de Chaz Bono. Estamos ante una biografía marcada a fuego por el silencio opresivo, el terror a ser descubierto y finalmente una valentía que pocos se atreverían a demostrar. Llegó al mundo en el año 1969 bajo el nombre de Chastity Bono, siendo el fruto del amor de dos leyendas absolutas del espectáculo, Cher y Sonny Bono, lo que significó crecer bajo el microscopio incesante de la opinión pública. Para cualquier persona que mirara desde fuera, su vida parecía un cuento de hadas lleno de lujos y privilegios inalcanzables, pero por dentro la realidad era un infierno. Vivía una batalla campal diaria contra una anatomía que sentía completamente ajena, pues desde su más tierna infancia, Chastity tenía la certeza absoluta de que algo no cuadraba en su existencia. Aunque el mundo entero celebraba a la adorable niña de la televisión, su brújula interna y su identidad le gritaban una historia radicalmente distinta. Durante años interminables intentó encajar en el molde, cumplir con las altísimas expectativas de sus padres y mantener esa imagen pública, inmaculada que todos exigían. Sin embargo, llevar esa máscara perfecta tenía un costo devastador: ataques de ansiedad, un dolor emocional insoportable y esa profunda y constante sensación de ser un extraño en su propia vida. Cada fotografía en las revistas, cada evento en la alfombra roja, no hacía más que reforzar una mentira gigantesca que lo estaba consumiendo lentamente por dentro, como un veneno silencioso. No fue hasta que llegaron los finales de la década de los 2000, cuando se armó de valor para tomar la decisión más aterradora y necesaria de su vida: dejar de fingir y comenzar a vivir su verdad. Al dar el paso de iniciar su transición y presentarse ante la sociedad como Chaz Bono, tuvo que encarar no solo una transformación física radical, sino también el juicio despiadado de los medios y el pánico real a perder el amor de su propia familia. Fue recién a los 40 años cuando comenzó su tratamiento hormonal con testosterona y se sometió a cirugías decisivas que le permitieron por primera vez en 4 décadas mirarse al espejo y reconocer a la persona que le devolvía la mirada. Echar la vista atrás no es tarea sencilla para Chaz, ya que las imágenes de la antigua Chastity no son recuerdos felices, sino la prueba de años de mera supervivencia, lejos de cualquier plenitud. No obstante, todo ese pasado doloroso sirvió de combustible para impulsarlo a convertirse en una de las voces más potentes y respetadas dentro de la comunidad LGBTQ+. A día de hoy, Chaz no se limita a ser actor y escritor. Se ha transformado en un activista incansable que utiliza su propio sufrimiento para generar esperanza en otros. Con su vida nos demuestra que la libertad genuina solo comienza en el momento exacto en que uno deja de esconder su verdadera esencia. Caitlyn Jenner. El caso de Caitlyn Jenner va mucho más allá de una transición de género. Es una explosión nuclear de una verdad que estuvo reprimida y encerrada bajo 7 llaves durante más de 6 décadas. Durante una inmensa parte de su vida, el planeta entero la idolatró bajo el nombre de Bruce Jenner, el héroe olímpico definitivo. Era el símbolo absoluto y la encarnación de la masculinidad estadounidense, especialmente tras colgarse la medalla de oro en el decatlón de los Juegos Olímpicos.
Ocurrió en Montreal en el año 1976. Allí se le veía fuerte e invencible, admirado por millones, pero detrás de ese cuerpo esculpido y glorificado por la historia, habitaba un secreto oscuro que nunca le permitió tener paz. Desde que era apenas una niña, Caitlin sabía perfectamente que algo en su interior no estaba alineado con lo que el mundo veía. En una época conservadora donde cuestionar la identidad de género era un tabú absoluto, eligió tragarse sus sentimientos y guardar silencio. Su estrategia fue huir hacia el deporte refugiándose en una disciplina extrema y obsesiva, corriendo hacia la victoria para escapar de su realidad. Lo irónico es que lo ganó absolutamente todo, medallas, récords y aplausos, excepto lo más importante, la libertad de ser ella misma. Ni sus múltiples matrimonios, ni la fama mundial que le dio el reality Keeping Up with the Kardashians, ni su rol como patriarca de la familia más mediática del globo, lograron apagar esa llama de verdad que ardía en su interior. Cada sonrisa que regalaba a las cámaras ocultaba una lucha privada desgarradora que nadie podía notar. Cada ovación del público era un recordatorio cruel de una identidad masculina que el mundo celebraba con fervor, pero que a ella no le pertenecía en absoluto. A los 65 años, una edad en la que la mayoría busca el retiro y la comodidad, Caitlin decidió que era hora de arriesgarlo todo. En el año 2015 se presentó ante el universo con una portada icónica y una frase que sacudió los cimientos de la cultura pop: "Llámenme Caitlin". No fue vanidad, fue un acto desesperado de supervivencia. Su transición causó un terremoto en su familia, en la prensa rosa y en la sociedad entera, pero también abrió la puerta a una conversación global necesaria sobre identidad, coraje y autenticidad. Hoy en día, Caitlyn Jenner ha trascendido su estatus de simple figura pública o celebridad de reality. Se ha erigido como un símbolo de liberación tardía, una prueba viviente y palpitante de que nunca es demasiado tarde para romper los barrotes de una jaula, aunque sea de oro. Su historia nos grita a la cara una verdad que puede resultar incómoda, pero que es inmensamente poderosa. Vivir una mentira, incluso si estás rodeado de gloria, dinero y fama, es la derrota más grande y triste de todas. Pasemos a Laverne Cox. La trayectoria de Laverne Cox es una narrativa marcada por un dolor muy temprano y una capacidad de resiliencia feroz que te pondrá la piel de gallina. Nacida y criada en las calles de Mobile, Alabama, justo en el corazón del sur profundo y conservador de los Estados Unidos, tuvo que crecer en un entorno hostil donde desviarse lo más mínimo de las normas de género establecidas no solo era mal visto, sino que era castigado severamente. Desde muy pequeña, Laverne sabía que era diferente. Su sensibilidad innata, sus gestos delicados y sus intereses la convirtieron en el blanco perfecto y constante de burlas crueles, humillaciones públicas y una violencia psicológica brutal. La presión social fue tan intensa y asfixiante que, siendo todavía muy joven, llegó al punto de intentar quitarse la vida para escapar de ese sufrimiento. Sin embargo, aquel momento de oscuridad absoluta no fue el final del camino, sino el punto de quiebre definitivo, porque sobrevivir a eso la obligó a enfrentar una verdad inevitable. Vivir en las sombras se había convertido en una sentencia de muerte lenta y dolorosa para ella. Sin embargo, el sendero para abrazar su verdadera esencia no fue cosa de un día, sino una batalla constante contra sus propios demonios. Criarse bajo el techo de una familia devota y en una comunidad inflexible sembró en su pecho una semilla de culpa tóxica y vergüenza profunda, sombras oscuras que la persiguieron durante años antes de que pudiera ver la luz. Fue en el escenario donde encontró su salvación y su escape. El baile y la interpretación se transformaron en su oxígeno, dándole una voz potente y clara cuando el miedo le robaba las palabras de la boca. La Gran Manzana, Nueva York, fue el telón de fondo para su renacimiento. Allí Laverne inició la metamorfosis más importante de su vida, una travesía emocional que oscilaba violentamente entre la libertad absoluta y el terror puro ante lo desconocido.
Ya no se trataba solo de cambiar su exterior. Estaba exigiendo su espacio en el mundo sin disculparse con nadie. Y entonces, el destino tocó a su puerta con el personaje de Sofía Bursett en la aclamada serie Orange is the New Black. No interpretó una caricatura, encarnó a una mujer trans tridimensional, llena de fallos, humanidad, fragilidad y una fortaleza inquebrantable. Fue un momento histórico. Millones de personas presenciaron quizás por primera vez una narrativa trans tratada con dignidad y elegancia, alejándose del sensacionalismo barato de siempre. Laverne no actuó simplemente. Ella vivió cada escena, convirtiéndose en el reflejo de esperanza que una comunidad marginada necesitaba desesperadamente para verse reconocida. En pleno año 2026, Laverne Cox se alza como una fuerza de la naturaleza imparable en la batalla por la igualdad y los derechos trans, ya sea deslumbrando en las alfombras rojas más exclusivas o hablando con firmeza en congresos políticos. Su discurso resuena con una claridad que hace temblar los cimientos del prejuicio. Su lema es innegable: respirar, y ser quien eres no es un lujo para unos pocos, es un derecho fundamental e inalienable. Su biografía es la prueba viviente de que incluso de las heridas más profundas del alma puede surgir un poder capaz de reescribir la cultura pop. La odisea de Laverne te dejó sin aliento o te llenó de motivación. Déjanos saber abajo si sientes inspiración o sorpresa absoluta. Pasamos al número 4, Fallon Fox. Lo de Fallon Fox va mucho más allá de las estadísticas deportivas o de lo que sucede dentro de la jaula de combate de un octágono. Es la crónica brutal de un choque frontal contra un sistema social que se niega a evolucionar. Originaria de Toledo, en Ohio, Fallon sintió desde la niñez la desconexión abismal de habitar un envase que no le correspondía. Mientras el entorno le exigía masculinidad y rudeza, ella libraba una guerra psicológica en total soledad para no derrumbarse. El día que se armó de valor para revelar su verdad, se topó con un muro de incomprensión. Su propia madre recibió la noticia como una tragedia, reaccionando con un dolor y una negación que cortaban como cuchillos. Pero lo de su padre fue aún más oscuro. Creyendo que estaba confundida, la obligó a pasar por terapias de conversión, esos métodos crueles y hoy desmentidos que dejan cicatrices imborrables en la psique. A pesar del horror, Fallon se mantuvo firme. Intentar borrar su identidad solo la hizo más real. Seguir fingiendo ser un hombre no era una opción viable, era una condena a cadena perpetua. Su metamorfosis fue un viaje solitario y árido, carente de ese calor y apoyo familiar que la mayoría considera vital para subsistir. Sin embargo, contra todo pronóstico, Fallon decidió caminar hacia adelante sin mirar atrás. Optó por materializar a la mujer que siempre habitó en su interior, plenamente consciente de que la factura a pagar por su libertad sería exorbitante. Y el costo se disparó a niveles estratosféricos cuando ingresó al mundo de las artes marciales mixtas, un terreno fértil para la testosterona y los prejuicios machistas. Al consagrarse como la pionera transgénero en las ligas profesionales de MMA, Fallon no solo marcó un hito, sino que desató un huracán mediático de proporciones bíblicas. Desde comentaristas deportivos hasta rivales, todos cuestionaron su legitimidad, gritando a los cuatro vientos que ella tenía una ventaja biológica injusta. Desde comentaristas deportivos hasta rivales, todos cuestionaron su legitimidad, gritando a los cuatro vientos que ella tenía una ventaja biológica injusta. De pronto, cada puñetazo y cada llave dejaron de ser meras técnicas deportivas para convertirse en actos políticos de rebeldía. Su existencia pasó a ser tema de debate nacional y su anatomía fue escrutada como si fuera un campo de batalla ideológico. Lejos de amedrentarse o retirarse, Fallon Fox se plantó firme, peleando con la misma ferocidad, tanto dentro del octágono como fuera de él. Aguantó miradas lascivas, insultos y deshumanización, con el único objetivo de probar que las personas trans no son un peligro, sino atletas de élite y luchadoras legítimas. Esta narrativa trasciende el deporte.
Es un testamento puro de resistencia humana ante la adversidad. Fallon no lanza golpes solo para ganar trofeos combate para asegurar su lugar en un mundo que todavía cuestiona su derecho a respirar. Andreja Pejic. En el universo implacable de la alta costura donde la perfección es una tiranía y las luces son frías, emerge la saga conmovedora de Andreja Pejic. Mucho antes de ser coronada como un ícono de valentía y autenticidad global, Andreja sacudió la industria como el modelo andrógino definitivo, borrando las líneas tradicionales que separan los géneros. Con raíces en Bosnia y una crianza en Australia, creció sintiéndose como una extraña, en un planeta obsesionado con las etiquetas binarias incapaz de ver la belleza en los grises. Desde sus primeros años, sentía una atracción magnética hacia todo lo que la sociedad etiquetaba rígidamente como femenino. Los cosméticos de su madre, las telas delicadas y la suavidad en los gestos la llamaban poderosamente. Esos instantes eran su oasis de paz, pero venían acompañados de un terror latente, pues sabía muy bien que un niño no debía comportarse así según las reglas. Al crecer su estética, se volvió tan impactante que era imposible ignorarla, provocando suspiros de admiración en algunos y comentarios venenosos en otros. Aunque su adolescencia estuvo plagada de acoso escolar y soledad, encontró en la moda su santuario sagrado. Era el único rincón del mundo donde su rareza no era un defecto, sino su mayor activo y su carta de triunfo. Esa belleza etérea que trascendía los géneros le abrió las puertas de las pasarelas más exclusivas del planeta en tiempo récord. Tenía el talento único de lucir trajes de hombre y vestidos de alta costura con la misma sofisticación, destrozando los esquemas y dejando a los diseñadores totalmente hipnotizados. A pesar de que la fama y los flashes la adoraban, el éxito exterior no era suficiente para calmar la tormenta que rugía en su interior. Andreja sentía en cada fibra de su ser que estaba interpretando un papel falso, atrapada en una existencia masculina que no le correspondía. Durante años la fantasía de transicionar fue su secreto más peligroso, una sombra constante alimentada por el pánico paralizante a destruir su carrera en la moda, a ver cómo su imagen pública se hacía pedazos y a perder esos vínculos afectivos que tanto le había costado forjar en un mundo tan superficial. Todo cambió en el año 2014, cuando tras librar 1000 batallas en silencio contra sus propios demonios, se armó de valor para tomar la decisión radical que reescribiría su destino sin vuelta atrás. No crean que fue un cambio de imagen de la noche a la mañana. Fue un calvario que incluyó interminables evaluaciones psicológicas, intervenciones médicas agresivas y una metamorfosis emocional que la desgarró para volver a armarla. Sin embargo, cuando finalmente se presentó al mundo como Andreja Pejic, sucedió el milagro que nadie vio venir. Lejos de arruinarse su carrera, resurgió de las cenizas con una fuerza imparable. Rompió todos los esquemas y cayó bocas al hacer historia pura, convirtiéndose en la primera modelo transgénero en conquistar la portada de la prestigiosa Keki Portugal, un hito que sacudió la industria. Hoy, Andreja no mira hacia atrás con amargura ni arrepentimiento, sino que abraza con infinita compasión a aquella criatura confundida del pasado que solo gritaba por un poco de autenticidad. Su relato va mucho más allá de un simple cambio de género. Es la epopeya de una mujer que se negó rotundamente a vender su alma y sacrificar su verdad por complacer a otros, dejando claro ante el mundo que la belleza más impactante y real es aquella que florece cuando tienes el coraje de arrancarte las máscaras y mostrarte al desnudo. Hablemos ahora de Jazz Jennings, un caso excepcional porque ella no necesitó tiempo para encontrarse a sí misma. La certeza de quién era le corría por las venas desde su primer suspiro. Mientras la sociedad se empeñaba en etiquetarla como un niño más, Jazz ya se proclamaba niña, con una seguridad aplastante, una convicción tan feroz que no dejaba ni el más mínimo resquicio para la duda. Aquello no era una fase rebelde, ni un capricho infantil pasajero. Era la manifestación más pura y cruda de una identidad que gritaba por ser reconocida.
Desde que apenas podía hablar, se dedicó a corregir a cada adulto que se cruzaba en su camino, exigiendo su nombre real y defendiendo su esencia con una lucidez mental que muchos no logran ni en 100 años de vida. Con tan solo 6 años, su rostro angelical y su potente voz dieron la vuelta al globo en una entrevista televisiva que dejó al público en shock y despertó conciencias dormidas. En ese momento Stellar Jazz no estaba allí para suplicar tolerancia ni pedir perdón, sino para plantar bandera y afirmar su derecho innegable a existir. Mientras sus compañeros soñaban con juguetes y juegos de patio, ella anhelaba desesperadamente coherencia, un cuerpo que no fuera una prisión y que reflejara el espíritu femenino que ya habitaba. La imagen desgarradora de una pequeña esperando que una varita mágica corrigiera el error biológico se transformó en uno de los testimonios más brutales y sinceros sobre la infancia trans que jamás hayamos visto. Pero ojo, porque esta historia se habría derrumbado sin un pilar fundamental que lo cambió todo el respaldo feroz e inquebrantable de su núcleo familiar. En un entorno social cruel que acostumbra a responder con odio y puertas cerradas ante lo diferente, sus padres tomaron la valiente decisión de blindarla, de creer ciegamente en su palabra y de meterse en las trincheras para pelear cada batalla junto a ella. Ese amor incondicional fue el chaleco antibalas que la protegió cuando el acoso, el circo mediático y la presión asfixiante de crecer bajo los reflectores intentaron destruirla. La fortaleza de Jazz no provino de los fans ni de los premios, sino del refugio seguro de su hogar. Con el reality I Am Jazz, su intimidad dejó de ser suya para volverse un estandarte de lucha global. No se guardó nada, exhibió sus cirugías, sus momentos de pánico, sus caídas y sus cicatrices, sin usar filtros de Instagram, ni maquillar la dolorosa realidad. A día de hoy, Jazz Jennings ha trascendido su rol de activista o celebridad. Es un monumento vivo que nos recuerda a gritos que la identidad personal no es moneda de cambio. Cuando sentencia que la única opinión válida sobre su vida es la suya propia, no está retando al planeta entero, se está salvando a sí misma de la locura colectiva. Pasemos a la deslumbrante Carmen Carrera, quien irrumpió en nuestras retinas envuelta en una nube de purpurina, lentejuelas y ovaciones ensordecedoras. Durante su paso por RuPaul's Drag Race, su magnetismo animal y su dominio del escenario la catapultaron al estrellato instantáneo, convirtiéndola en una leyenda. Pero lo que la audiencia aplaudía como un personaje escénico arrollador, en realidad funcionaba como una armadura dorada para proteger su fragilidad. Tras las capas de maquillaje y los focos cegadores, Carmen libraba una guerra silenciosa y profunda, la urgencia vital de vivir plenamente como la mujer que siempre supo que era. Al apagarse las cámaras del programa, Carmen tomó la determinación más arriesgada de su existencia, iniciando una transición que marcaría un antes y un después definitivo. Dar ese paso no fue un camino de rosas. Al contrario, le llovieron dudas, críticas feroces y un rechazo doloroso que provenía irónicamente de sectores de su propia comunidad drag. Para muchos puristas, ella seguía siendo un hombre disfrazado, negándose a ver la realidad de su evolución personal. Fue entonces cuando Carmen se topó con una verdad brutal, en el momento en que una mujer trans deja de ser un show de entretenimiento y exige respeto como mujer real, los aplausos se vuelven hostilidad. Lejos de amedrentarse o dar un paso atrás, Carmen decidió plantarle cara al sistema y devolver el golpe con más fuerza. Alzó la voz sin miedo contra jergas y dinámicas que sentía denigrantes para las personas trans, consciente de que eso la convertiría en el blanco de todas las polémicas y titulares sensacionalistas. La señalaron como traidora, la llamaron desagradecida y la acusaron de montar un drama innecesario para llamar la atención. Pero Carmen no estaba mendigando likes ni aprobación barata. Estaba reclamando la dignidad básica que le correspondía por derecho. Cada ataque recibido solo sirvió para endurecer su piel y reforzar su promesa de no volver jamás a esconderse tras una identidad cómoda
para el resto del mundo. Actualmente Carmen Carrera domina las pasarelas internacionales con paso firme, pero su huella en el mundo pesa mucho más que cualquier tendencia de moda pasajera. Su mera existencia es un desafío directo a esa narrativa tóxica que pretende relegar a las mujeres trans a papeles de burla o marginalidad. Carmen nunca pidió permiso para ser ella. Se esculpió a sí misma a base de pura verdad, demostrando que vivir de forma auténtica no siempre es un camino lleno de glamour, pero sí es el acto de poder más revolucionario que existe. Si tuvieras la oportunidad de tener a Carmen Carrera frente a frente, ¿qué le soltarías? Queremos leerte en los comentarios. Y ahora, prepárense para Gina Rosero. Gina Rosero se pasó años reinando en las pasarelas más exclusivas del mundo, mientras guardaba bajo llave el secreto más explosivo de toda su propia historia. Para el implacable mundo de la alta costura, Gina era simplemente la encarnación del exotismo y la elegancia suprema. Sin embargo, nadie en esa esfera frívola podía imaginar que su historia comenzó siendo asignada como varón al nacer. En una industria tan despiadada y obsesionada con la perfección estética, guardar silencio absoluto se transformó en su único escudo y mecanismo de supervivencia ante el escrutinio público. Desde la tierna edad de 5 años, Gina sentía en sus entrañas que era una niña. Afortunadamente, su relato se aleja de la tragedia habitual, pues su familia no solo la escuchó, sino que la abrazó con amor incondicional. A los 19 años, buscando cerrar el círculo de su identidad, completó su cirugía de reasignación de género convencida de que ese paso definitivo le traería la paz mental que tanto anhelaba. Pero lamentablemente la tranquilidad completa nunca llegó a su vida del todo. El pánico constante a ser desenmascarada, a ver cómo sus contratos se evaporaban o a terminar como carne de cañón para los tabloides sensacionalistas, la forzó a fragmentar su ser. Vivía como una mujer plena en la intimidad, pero como una muñeca editada para el público. Fueron años largos donde el brillo del éxito profesional convivía con una ansiedad corrosiva que la devoraba por dentro. Cada vez que pisaba una pasarela, cada sesión de fotos o entrevista, escondía una pregunta muda que martilleaba su mente. ¿Qué pasará el día que descubran tu verdad, Gina? Comprendió la hipocresía del medio, la moda la celebraba y la adoraba así. Pero esa adoración tenía una cláusula oculta que exigía no revelar jamás toda la verdad. Llegó un punto en que ese silencio pesaba más que cualquier riesgo laboral. Así que en el año 2014 tomó la decisión más radical de su vida: dinamitarlo todo. Subida al imponente escenario de TED, con la voz temblorosa por la emoción pero firme en su convicción, Gina Rosero se plantó ante el mundo y se reveló públicamente como mujer trans. Aquello no fue un acto de contrición ni una confesión, fue un grito de liberación absoluta. Lejos de sepultar su carrera, ese momento le otorgó un propósito vital inquebrantable. Desde aquel instante, Gina se erigió como un faro de visibilidad para la comunidad trans, probando que ser auténtico no destruye el éxito, sino que lo redefine y lo eleva a otro nivel. El legado de su valiente historia deja una huella imborrable para todos nosotros. Ocultar tu esencia puede abrirte algunas puertas temporales, pero solo decir la verdad te garantiza el camino hacia la libertad real. Pasemos ahora al extraño caso de Chanel West Coast. La narrativa que rodea a Chanel West Coast no trata sobre una transición personal real, sino sobre una mentira viral retorcida que expone el lado más oscuro de la fama. Es un ejemplo perfecto de cómo Internet banaliza la identidad humana y convierte la vida de las personas en un circo cruel de entretenimiento barato. Durante años circuló una leyenda urbana ridícula asegurando que Chanel era en realidad Lee Norris, el actor que dio vida a Stuart Minkus en Boy Meets World, supuestamente transformado tras desaparecer de la tele. Esta absurda teoría conspirativa corrió como la pólvora sin una sola prueba, alimentada únicamente por un vago parecido físico y la imaginación colectiva. Mientras el chisme cobraba vida propia, el pobre Lee Norris seguía trabajando diligentemente,
y con perfil bajo en la industria del cine y la televisión. Lamentablemente, su trayectoria profesional quedó injustamente eclipsada por esta narrativa ficticia que amenazaba con borrar su individualidad por completo. Para gran parte del público digital dejó de ser un actor respetable para convertirse simplemente en el supuesto antes de otra celebridad. Este tipo de especulación no solo roza lo delirante, es profundamente deshumanizante. Reduce trayectorias reales a memes virales y usa la transición de género como un remate cómico o factor de shock. Chanel West Coast, lejos de capitalizar el escándalo para ganar seguidores, reaccionó con una madurez y claridad sorprendentes para el medio. Puso los puntos sobre las íes, señalando que ser transgénero no es un chisme divertido para pasar el rato, ni un disfraz narrativo para teorizar. Recalcó que se trata de una vivencia intensamente personal, llena de desafíos físicos, emocionales y psicológicos que merecen respeto. Mostró una empatía genuina hacia Lee Norris y condenó la frivolidad con la que las masas juegan con la identidad ajena, recordándonos que hay seres humanos reales detrás de los nombres. Su postura fue contundente y dejó una marca clara: incluso quienes no pertenecemos a la comunidad trans tenemos la obligación moral de exigir respeto y frenar estos bulos. Chanel desmanteló la mentira sin necesidad de montar un drama mediático, pero con una firmeza inquebrantable. Demostró al mundo que la madurez emocional es también una de las formas más puras de valentía. En una era digital obsesionada con teorías falsas y el morbo por los clics, su mensaje resonó con fuerza y autoridad. La identidad de una persona no es contenido para volverse viral, y la dignidad humana jamás debería ser moneda de cambio para la especulación. Por otro lado, tenemos a Elliot Page, quien creció bajo los cegadores reflectores de Hollywood, interpretando roles que chocaban violentamente con su sentir interno. Mientras la audiencia mundial ovacionaba su innegable talento y celebraba esa sensibilidad única que transmitía en la gran pantalla, Elliot libraba una batalla campal y silenciosa contra su propia anatomía, un conflicto invisible para todos. El estrellato le llegó muy joven, pero trajo consigo una presión asfixiante, la obligación de encajar en una imagen femenina que la industria exigía, alejándolo cada día más de su verdadero yo. Fueron años de supervivencia en piloto automático, viviendo completamente desconectado de su esencia y su identidad. Las alfombras rojas deslumbrantes, los vestidos impuestos y las entrevistas guionizadas eran parte de una actuación mucho más agotadora que cualquier película que hubiera filmado. De puertas para adentro, la disforia y la ansiedad crecían sin piedad. El éxito masivo no le trajo paz, sino que le impuso una mordaza de silencio. Y con el tiempo, ese silencio acumulado se transformó en algo tóxico y peligroso para su salud mental. El propio Elliot ha confesado que llegó a un límite crítico, donde seguir fingiendo ser quien no era equivalía a desaparecer y morir por dentro. Hasta que en diciembre de 2020, sin circos mediáticos ni exclusivas pagadas, Elliot hizo lo que parecía imposible en Hollywood: soltar la verdad. A través de una carta breve pero devastadora, se presentó ante nosotros como un hombre transgénero. No fue una estrategia de marketing, fue un acto desesperado de supervivencia. Con esas líneas puso en juego contratos, fama y una carrera de años, demostrando que ningún premio vale más que la posibilidad de seguir vivo siendo auténtico. Hoy, Elliot Page camina con una presencia renovada, dueño absoluto de su historia y su destino. Se nota una vibra totalmente distinta. Ya no camina encogido ni parece pedir perdón por ocupar un lugar en el espacio. Su metamorfosis va mucho más allá de la piel. Es una revolución del alma. Se ha transformado en un estandarte de resistencia, una fuerza tranquila pero imparable, que resuena sin necesidad de gritos. Es la prueba viviente de que en una industria de Hollywood obsesionada con moldes prefabricados, ser auténtico es el acto más punk y rebelde que existe. La historia de Elliot no es sobre cambiar quién eres, es sobre recordar quién fuiste siempre. Es un retorno a su verdadero hogar, a su esencia pura. Y hablando de esencia pura, hablemos de Hunter Schafer.
Porque seamos claros, Hunter Schafer no vino a este mundo para pedir permiso ni para seguir las reglas de nadie. Mucho antes de convertirse en un ícono global, gracias a Euphoria, Hunter ya estaba en las trincheras, librando una guerra muy real por el simple derecho a respirar en un cuerpo y una identidad que el sistema intentaba borrar a toda costa. Creció en el corazón de Carolina del Norte, un entorno profundamente conservador, donde ser trans no solo era un tabú, sino un objetivo directo de odio y leyes opresivas. Desde que era apenas una adolescente, Hunter entendió una verdad brutal: quedarse callada y pasar desapercibida no era una opción viable para ella. A los 17 años terminó esposada y arrestada, todo por tener el valor de protestar contra una legislación absurda que atacaba la dignidad y los derechos básicos de la comunidad trans. Mientras la mayoría de los chicos de su edad solo querían encajar y no llamar la atención, ella decidió ponerse en la línea de fuego. Ese instante definió su carácter para siempre. Hunter decidió que no iba a sobrevivir tratando de adaptarse a un mundo gris. Iba a vivir desafiándolo a todo color. Su activismo feroz no fue un producto de su fama en redes. La celebridad llegó mucho después, casi como un efecto secundario inevitable de su coraje desmedido. Cuando irrumpió en nuestras pantallas en Euphoria, como Jules, no nos dio el típico personaje estereotipado, sino una dosis de realidad cruda e incómoda. Jules era un caos hermoso, compleja, vulnerable, llena de contradicciones y magnetismo. Por primera vez en la televisión masiva veíamos a una chica trans que no estaba allí para dar lecciones morales o sufrir tragedias, sino para desear meter la pata y ser la protagonista de su vida. Hunter no se limitó a leer un guión y actuar frente a una cámara. Destrozó y reescribió por completo las reglas del juego sobre la representación para toda una generación que pedía a gritos verse reflejada. En pleno 2026, Hunter Schafer encarna una nueva era, la de las personas trans que no buscan la validación de nadie para ser quienes son. Su existencia nos recuerda que la visibilidad a veces pincha, pero es vital. Hunter no tiene ninguna intención de suavizar su realidad para que los demás se sientan más tranquilos. Ella se muestra sin filtros, cruda y real. Y en estos tiempos eso es el acto más radical y revolucionario posible. Quiero saber tu opinión. ¿Cuál de estas historias te ha tocado más la fibra sensible? Déjame el nombre del personaje abajo en los comentarios, los leo todos. Pasemos a Leigh Ashley. Para Leigh, crecer significó sentir que su propio cuerpo era una prisión de la que no tenía llave. Antes de ser ese hombre que irradia seguridad y fuerza en las pasarelas, Leigh pasó años desconectado, viviendo como un extraño, dentro de una identidad que le habían impuesto al nacer. De puertas para adentro, la disforia lo estaba devorando vivo, pero ante el mundo se convirtió en un experto en el arte de fingir para sobrevivir el día a día. No había nada de glamour, en eso era pura resistencia mental. Y siempre le rondaba la misma pregunta en la cabeza: ¿cuánto tiempo más voy a poder aguantar esta mentira? Su transición no fue un cambio mágico de la noche a la mañana, fue un proceso lento, meditado y brutalmente honesto consigo mismo. Al comenzar su viaje como hombre trans, Leigh no solo modificó su físico, sino que desafió la mirada de una sociedad entera. Seamos honestos, la gente espera que los hombres trans pasen desapercibidos, que sean invisibles y den las gracias por simplemente estar ahí. Leigh destrozó esa expectativa desde el minuto 1. Decidió que iban a ocupar espacio, que iba a exhibir su cuerpo y reclamar una masculinidad propia sin pedir perdón a nadie. Su entrada triunfal en el mundo de la moda y el espectáculo marcó un antes y un después en la industria. Lo vimos en campañas globales y protagonizando un videoclip con Taylor Swift, llevando la visibilidad transmasculina a niveles mainstream, donde jamás había llegado antes. Pero ojo, porque cada éxito venía con una lupa gigante encima, preguntas morbosas y una presión asfixiante por tener que explicar quién era a cada rato. Leigh aprendió rápido que el éxito y el dinero no te protegen de los juicios ajenos, al contrario te ponen en el centro de la diana. Hoy por hoy, Leigh Ashley
es mucho más que una cara bonita o un modelo de revista, es una declaración de principios con patas. Su cuerpo, lejos de ser un tema de debate público, es su propio manifiesto político. Nos demuestra que la masculinidad trans no tiene por qué esconderse en las sombras ni suavizarse para ser considerada válida y real. Light no intenta encajar en los viejos moldes de lo que debe ser un hombre, él está construyendo uno nuevo. Y con esa firmeza, deja claro que existir plenamente es su mejor forma de lucha. Y no podemos olvidar a Janet Mock. Janet no creció fantaseando con cambiar el mundo, creció intentando no morir en uno que le negaba hasta el aire. En las calles de Hawái, marcadas por la pobreza extrema, la violencia doméstica y el caos familiar, Janet aprendió desde muy niña que decir su verdad en voz alta podía tener un precio demasiado alto, incluso costarle la vida. Ella sabía perfectamente que era una niña o una mujer, aunque el mundo entero se empeñara en etiquetarla de otra manera. En ese contexto hostil, la verdad no te liberaba, te ponía en peligro. A diferencia de esas historias de cuento de hadas que nos venden, la transición de Janet no tuvo aplausos ni discursos motivacionales de fondo. Fue un proceso silencioso, precoz y tremendamente pragmático para poder seguir adelante. Transicionó en plena adolescencia, mientras aprendía la lección más importante de su vida: quien tiene el control de la narrativa, tiene el control de la supervivencia. Janet optó por el silencio estratégico, y no porque sintiera vergüenza de quién era, sino porque entendía cómo funcionaba el sistema mejor que nadie. Mientras la sociedad exigía morbo y exposición, ella se dedicó a construir poder e influencia desde las sombras. Ese magnetismo y talento arrollador la catapultaron directamente a la silla de editora en la revista People, una posición de poder que resultaba absolutamente impensable y escandalosa para una mujer trans negra, dentro de la maquinaria de un medio tan conservador y dominante. Durante largos años, vivió ocultando su secreto, caminando sobre una cuerda floja mortal, donde brillaba bajo los focos como una periodista de élite, pero permanecía invisible como mujer trans, aterrada de que la verdad destruyera su carrera. Cada ascenso y cada premio profesional que recibía era en realidad un acto de contención brutal, una mordaza dorada que la obligaba a renunciar temporalmente a su propia voz para mantener su lugar en la cima. Janet entendía a la perfección las reglas despiadadas del juego. El más mínimo error sería su sentencia de muerte mediática. La excelencia no era una opción para ella, era una obligación asfixiante de 24 horas al día. Y cuando finalmente decidió romper el silencio y soltar la bomba, no lo hizo pidiendo permiso ni buscando la lástima del público. Sus memorias no fueron una triste confesión, fueron un golpe maestro para tomar el control total de su historia. Janet Mock destrozó el guión establecido y reescribió la narrativa trans, utilizando armas que nadie esperaba: una dignidad inquebrantable, una astucia política afilada y una rabia contenida que sacudió los cimientos de la industria. Tiempo después, con el éxito mundial de Pose, no se limitó a mostrar historias trans en pantalla. Hizo algo mucho más radical y transformó para siempre las jerarquías de Hollywood sobre quién tiene el derecho legítimo de contarlas. Janet se negó rotundamente a ser el símbolo cómodo y decorativo que los medios querían fabricar. En su lugar, eligió convertirse en una autora peligrosa, una figura que incomoda y desafía al sistema establecido. Es una mujer que nos demuestra que la verdad, cuando se lanza con poder y sin miedo, hace mucho más que liberar el alma. Tiene la fuerza suficiente para redefinir por completo nuestra cultura y obsesiones.